Bien, en el siguiente ejercicio nos dice que una persona de 70 kilogramos de masa está parada dentro de un ascensor. Este acelera hacia arriba desde el reposo durante 2 segundos a razón de 1,5 metros por segundo cuadrado. Después se mueve a la velocidad alcanzada durante 10 segundos y por último reduce su velocidad a razón de 1,5 metros por segundo durante 2 segundos. Nos pregunta cuál es el trabajo total realizado por el peso del pasajero. Bien, tenemos que saber en principio una cosa. Si es un ascensor, vamos a de alguna forma hacer como una especie de cajita que se esté desplazando hacia arriba. O sea, que esté variando su posición hacia arriba. Pero tenemos que tener en cuenta que el vector peso siempre habíamos dicho que era un vector o una fuerza que apunta hacia abajo. Acá vamos a tener a la persona que tiene una masa de 70 kilogramos. Bien. Si nos dice que acelera hacia arriba desde el reposo durante 2 segundos a razón de 1,5 metros por segundo cuadrado, podremos sacar la variación de la posición de cuánto se ha desplazado hacia arriba en esos primeros 2 segundos. Teniendo en cuenta que tenemos una aceleración, sabemos que este movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Podremos ocupar la primera ecuación de la cinemática que dice que la variación de la posición, ponemos de las i porque se mueve de forma vertical, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Nos quedaría de la siguiente manera: variación de la posición igual. Vamos a tener en cuenta que, como dice que arranca desde el reposo, el primer término se anularía ya que la velocidad inicial es 0. Por ende nos quedaría que la variación de la posición va a ser un medio de la aceleración, que nos dice que es 1,5 metros segundo cuadrado, por el tiempo, que son 2 segundos todo al cuadrado. El tiempo se cancela con el tiempo y me va a quedar que la posición varió en 3 metros, o sea que literalmente ha ascendido 3 metros hacia arriba. Pero después nos dice que este adquiere una velocidad y se mueve durante 10 segundos con esa velocidad. Entonces la otra parte del recorrido me está diciendo que va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, pero no va a ser variado esta vez, sino que solamente va a ser uniforme. Entonces yo debería averiguar con qué velocidad terminó todo este tramo, los primeros 3 metros en esos primeros 2 segundos. Lo puedo averiguar con la ecuación de la segunda ecuación de la cinemática. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo, donde la velocidad final va a ser igual. La velocidad inicial dijimos que era 0, la aceleración es de 1,5 metros segundo cuadrado por el tiempo, que son los 2 segundos que recorrí en la primera parte, y me va a quedar que la velocidad final va a ser de 3 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad final del primer tramo va a ser la velocidad inicial del segundo tramo, donde en el segundo tramo se mantiene constante, por ende no hay aceleración, por ende vamos a sacarlo con la ecuación horaria, que dice que la variación de la posición va a ser igual a la velocidad del móvil por el tiempo transcurrido que se está moviendo el móvil, y nos va a quedar que la velocidad son 3 metros por segundo por el tiempo, que es 10 segundos, que es lo que se movió de forma constante, y me va a dar que la variación de la posición para este tramo varió en 30 metros. Y luego dice que por último se reduce su velocidad a razón de 1,5 metros por segundo durante 2 segundos. ¿Qué significa esto? Significa que el ascensor comenzó a desacelerar. Por eso es que nos pone la aceleración con un signo negativo. Pero sigue siendo una aceleración que vamos a tratarlo como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ende, acá
vamos a tener que hacerlo con la misma ecuación. Variación de la posición es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo cuadrado. Y vamos a tener en cuenta ahora que esta velocidad inicial no va a ser 0. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial del tercer tramo va a ser la velocidad con la que venía en el segundo tramo. Y como se mantuvo constante, vamos a decir que esa velocidad va a ser de 3 metros por segundo. Entonces la variación de la posición me va a quedar 3 metros por segundo por un tiempo de 2 segundos menos 1/2 de 1,5 metros segundo cuadrado por 2 segundos todo al cuadrado. Eso me estaría dando que la variación de la posición tiene un valor de 3 metros. Como la posición fue variando 3 metros, 30 metros y 3 metros, la variación de la posición final, o sea, si sumo todos esos valores, va a ser de 36 metros finales lo que varió. Por lo que ahora voy a poder utilizar la ecuación del trabajo, donde el trabajo va a ser igual a la fuerza, que en este caso es la fuerza peso, porque es la que nos pregunta, por la variación de la posición, por el coseno del ángulo que conforma la variación de la posición y el peso. Me va a quedar que el trabajo es igual al peso. ¿Cuál va a ser? Va a ser 70 kilogramos por 9,8. ¿Sí? Lo vamos a sacar. 70 por 9,8 es igual a 686 Newton por la variación de la posición, que dijimos que eran 36 metros, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo se está formando? Bueno, en este caso el ángulo va a ser 180. ¿Por qué? Porque la variación de la posición va hacia arriba y el peso va hacia abajo, y el ángulo que se forma entre estos dos vectores va a ser de 180 grados. Entonces, 180 va a ser igual esto a menos 2,5 por 10 a la 4 joules. ¿Por qué me queda negativo? Porque si nosotros solamente tenemos en cuenta la variación de la posición y el peso, nos va a dar 2,5 por 10 a la 4 joule positivo, pero el coseno de 180 es igual a menos 1, entonces esto es como multiplicarlo por menos 1. Entonces aquí la opción correcta estará siendo la opción C.